Hola, buen día, ¿cómo están? Con el gusto de saludarles. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que tiene que ver con la parte de la contextualización. Es un fascículo muy interesante y que esto nos permite abonar a nuestro programa analítico. Y para ello, bueno, vamos a dar inicio, que es a este primer fascículo. Es una serie de fascículos y hoy vamos a trabajar con este fascículo número uno, que es reconociendo nuestro contexto. Antes de dar inicio, quisiera partir con esta frase. El mundo está en una crisis profunda porque no tenemos una educación para la conciencia. Claudio Naranjo. Bueno, esta reflexión tiene que ver con esta parte de la lectura de la realidad, que es lo que vamos a hacer. Y dentro de este documento, de este fascículo, eh, que viene en este texto en negritas, aprendamos en comunidad. Bueno, todos estos fascículos son una serie de materiales que están elaborados por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, mejor conocido como Mejores. Y bueno, ponen a disposición estos materiales, ¿verdad? Que permiten o buscan apoyar esta concreción curricular del Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2022. Y son una serie de orientaciones que nos permiten acompañar la elaboración de los programas analíticos, con algunas ideas para que se impulse la creatividad, ¿no? Así como la planeación didáctica, que son algunas de las formas de esta integración curricular. También se trata de ofrecer tanto a docentes, a directivos, una serie de propuestas, ¿no? Que puedan inspirar ese trabajo creativo. Para ello, bueno, esta creatividad es fundamental para la elaboración de los programas analíticos. Y de esta manera se abordan diversos temas, ¿no? A través de estos fascículos, los cuales son una referencia, ¿no? Que pueden apoyar el desarrollo de este proceso. Sobre el plan de estudios, es importante que retomar algunos planteamientos del plan de estudios, ¿no? De educación preescolar, primaria y secundaria 2022, que se publican el 19 de agosto de ese año. Y bueno, en el plan de estudios se expresan todas estas aspiraciones y finalidades educativas sobre las que se espera avanzar en favor de la formación integral de todas nuestras niñas, niños y adolescentes. Eh, es una nueva forma de concebir y desarrollar el currículum nacional para que pueda responder a esta diversidad de contextos sociales, culturales, lingüísticos y geográficos en los que cada uno de nosotros vive. El plan en este sentido está lejos de ser esta unidad universal, ¿no? Acabada, inamovible, sino más bien se reconoce como una propuesta viva que cambia, que se completa, que se enriquece entre docentes y estudiantes que enfrentamos, ¿no? Conformamos, construimos esta nueva visión educativa. Para ello, esta propuesta que se plantea es que los colectivos escolares elaboren sus programas analíticos y posteriormente, en parte de este proceso que nos lleva el programa analítico, lleguemos a la concreción de una planeación didáctica contextualizada y situada. Todo esto con el propósito de anticipar el trabajo cotidiano con estudiantes y comunidades, ¿no? Y de ahí que el plan de estudio, de alguna manera, llama al colectivo docente a poner en juego toda esta capacidad, ¿no? Toda esta autonomía profesional con un solo propósito, concretar el currículum. Y aquí está un esquema que nos habla de la concreción del currículum. Viene el proceso de concreción, que es el plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria 2022, los programas sintéticos de estudio, que son las fases 2, que corresponde a preescolar,
fase 3, primero y segundo de primaria, fase 4, tercero y cuarto, fase 5, quinto y sexto, y fase 6 para secundaria. De ahí se desprende este análisis, ¿no? Que esta es la invitación que nos hace este fascículo para la construcción de nuestros programas analíticos de cada institución educativa. Y finalmente todo esto converge, ¿no? En la planeación didáctica. ¿Quiénes participamos? En estos primeros dos procesos, las autoridades educativas federales, ¿verdad? Son el plan de estudios que ya está elaborado, así como los programas sintéticos, el programa sintético, perdón, que está ya previamente elaborado con la selección tanto de contenidos como de los famosos PDA, que son los procesos de desarrollo de aprendizaje. ¿Quiénes concretamos la parte de los programas analíticos? ¿Quién lo elabora y quién lo concreta? Pues lo elaboramos todo el colectivo docente, tanto en directivos, docentes, en donde, de alguna manera, perdón, de alguna manera también aquí intervienen en este análisis que hacemos, la opinión de los padres de familia, la opinión de los alumnos, ¿sí? Y esto requiere una cierta investigación que vamos a ver más adelante. Todo esto es lo que se va analizando en las sesiones de consejo técnico. Por eso es importante que cada sesión se vaya avanzando de tal manera que podamos ir concretando este programa analítico. Y converge, ¿no? Todo este proceso en la planeación didáctica que se elabora por parte de los docentes frente a grupo. Sobre la construcción del programa analítico. El programa analítico se elabora por los colectivos docentes, lo que señalábamos anteriormente, a partir de una lectura de la realidad, ¿no? Es saber qué problemáticas tenemos, qué identificamos, en dónde estamos parados, dónde estamos ubicados, ¿no? Y se trabajan en torno a esta contextualización de los contenidos de los programas sintéticos, donde se incorporan contenidos locales que se consideran necesarios y que configuran una serie de estrategias que vayan orientadas hacia la planeación didáctica que elaboran los docentes. Para el codiseño del programa analítico, es importante considerar que su construcción se realiza de acuerdo con las decisiones, los tiempos y las condiciones de cada escuela. De ahí que su alcance, contenido y grado de avance va a ser distinto en cada uno de los casos. También se trabaja en colectividad, es decir, a partir del diálogo continuo con la comunidad y la construcción de acuerdos en favor de los procesos de enseñanza y aprendizaje, se va construyendo, se va generando, ¿no? Documento, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que no es estático, ¿no? Es dinámico, no es inacabado. Y esto a lo largo del tiempo se va conformando y se sigue construyendo, se sigue modificando. Y su construcción implica un proceso de trabajo continuo. Es decir, no se elabora en un solo momento ni de principio a fin, ¿no? No es meramente un documento, sino se enriquece en forma constante a partir de las reflexiones, de las necesidades del colectivo docente y de los demás integrantes de la comunidad escolar. Decíamos hace ratito, padres de familia, alumnos, autoridades educativas, así como de lo que se observa durante la puesta en práctica de dicho programa. Elaborar este programa analítico involucra trabajar eh, en estas grandes esferas, ¿no? Y tienen algunas acciones específicas a desarrollar cada uno de los participantes. Por ejemplo, el programa analítico, en un primer momento, se trabaja con la contextualización. Eh, este, pero antes de llegar a esta contextualización, el primer punto es el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Es decir, aquí debemos de reconocer las condiciones que tenemos en cada una de nuestras instituciones,
Por eso son condiciones socioeducativas. Esta es la famosa lectura de la realidad. Aquí identificamos situaciones o problemas que sirvan como un punto de partida para contextualizar y codiseñar, si es necesario, los contenidos. De ahí pasamos a la contextualización, que es el trabajo, ¿no?, con los contenidos y procesos de aprendizaje de los programas sintéticos en sus distintas fases, a partir de situaciones problema identificadas eh, en el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Es decir, el primer momento de este análisis, en dónde estamos, qué necesidades tenemos como escuela, qué necesidades personales tenemos, qué necesidades profesionales, todos estos factores, qué tipos de familia identificamos, en qué condición académica se encuentran nuestros alumnos. A partir de eso, entonces, contextualizamos este trabajo, ¿no? ¿Con qué otro documento? Con el programa sintético, ¿sí? El programa sintético ya está elaborado, como lo veíamos en el diagrama anterior. Y es a partir de ahí donde hacemos esta selección también de contenidos y de estos procesos de desarrollo de aprendizaje. Ujú. ¿A partir de qué? A partir de la problemática que estamos planteando como una necesidad imperante de la escuela. Y de ahí llegamos al codiseño de contenidos, que es incorporar contenidos locales que no están, que no se encuentran en estos programas sintéticos, que son una condición particular de una escuela, ¿no? Pero que también el colectivo docente o el consejo técnico considera necesarios para responder a las situaciones o problemas identificados en el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Es decir, en otras palabras, el codiseño de contenidos es cuando una institución con su colectivo eh, rediseñan, ¿no? Rediseñan algún contenido que creen fundamental y que no está en el programa sintético, que es este programa que nos dan las autoridades federales, pero que es fundamental para resolver un problema local. Entonces, a eso le llamamos codiseño de los contenidos. Y se busca también rediseñar o resignificar el contenido, pero también el proceso de desarrollo de aprendizaje, de tal manera que esto nos permita resolver una problemática particular de nuestra institución. No siempre es el caso de hacer codiseño. Si no es necesario, nos quedamos con el proceso anterior, que es la contextualización, es decir, es la selección de contenidos y PDA que se van a ir abordando en función de la toma de decisiones del colectivo docente para resolver también una problemática institucional. Y bien, esta parte de reconociendo nuestro contexto, hay una frase, ¿no?, de Maxine Green, que es aprovechar la imaginación, es ser capaces de romper con lo que está supuestamente fijado y terminado, con lo objetivo y autónomamente real. Es decir, esta lectura de la realidad también es realizar este análisis del contexto socioeducativo que nos permita, ¿verdad?, ir perfilando un horizonte de acción hacia dónde vamos a ir, hacia dónde queremos llegar y tener esta posibilidad, ¿no?, de aquello que hacemos desde la escuela, ¿verdad? Para que esto cobre sentido y tenga un significado para las personas que conformamos nuestra comunidad escolar. Para ello, este proceso implica un ejercicio de esta lectura de la realidad que hemos venido señalando, ¿no?, y que tiene que ver con el trabajo pedagógico y didáctico en las aulas, institucionalmente, ¿sí? Y viene una serie de cuestionamientos, de preguntas que el colectivo docente tiene que hacerse para ver si lo que se planea o lo que se hace para nuestros chicos
responde al contexto y a las condiciones que tenemos en cada una de las instituciones. También nos da la posibilidad de realizar este ejercicio de manera colectiva y sistemática, ¿no? No solamente con las creencias, sino de manera sistemática en el marco de la construcción del programa analítico. Ujú. Y todo esto se busca que se contribuya a enriquecer la mirada sobre la manera de cómo entendemos y analizamos las distintas condiciones sociales y educativas en las que se desarrolla nuestro quehacer pedagógico como docentes. Y al mismo tiempo orientar el trabajo escolar hacia propósitos comunes. Por ello es importante que la construcción del programa analítico sea de todo el colectivo, para que todos se sientan partícipes y no sea un documento que únicamente se piense que se tiene que entregar, sino esta es la mirada de toda la comunidad escolar. Esta lectura de la realidad es un ejercicio fundamental que tenemos que ir vislumbrando. Decíamos, este horizonte al que queremos llegar, ¿ve? ¿Qué queremos cambiar? ¿Qué situaciones demandan esta transformación? Uh-huh. ¿Cuáles son las formas en que podemos hacerlos? En que podemos hacerlo. Y bueno, entendiendo que la realidad nunca es fija, ¿verdad? E inamovible. Entonces, esta dinámica nos tiene que llevar a estar pensando de manera creativa, también como se señalaba al inicio, trabajo, este ejercicio, este proceso, ¿no? Y que tiene que ver con la parte de la problematización. Y este ejercicio es fundamental porque nos va a permitir cuestionarnos, ampliar nuestra información, profundizar o replantear lo que ya pensamos, lo que ya tenemos pensado, lo que ya sabemos sobre nuestro entorno local. Ojo, pero también tenemos que pensar nuestro entorno nacional y nuestro entorno global. Es decir, tenemos diferentes espacios o escenarios, que es lo local, lo nacional y lo global o mundial. Porque un problema, por ejemplo, local, nacional o global, es el problema del agua en este momento. ¿Estamos? Y esa es una situación que puede ser parte de la problematización que estamos viviendo local, a nivel nacional o a nivel global en todas las instituciones, bueno, en la mayoría que quiero creer, por esta situación que vislumbramos en muchas entidades federativas a lo largo y ancho de este país con el problema del agua. Pero insisto, este problema es transversal en estos tres escenarios, ¿verdad? Y por ello se busca que cada colectivo docente reflexione sobre la sociedad y el mundo al que aspiramos. Así lo que buscamos que es preciso llevar a cabo con objeto de avanzar hacia la situación deseada, mediante lo que aprendemos, también de lo que hacemos en y desde la escuela. Ese es uno de los ese es el espacio más bien fundamental, ¿no? De lo que hagamos los docentes, los directivos y las autoridades para transformar las instituciones de dentro hacia afuera. Para la lectura de la realidad debemos de tomar en cuenta que es un ejercicio participativo de todo el colectivo, ¿sí? Donde cada voz y mirada de quienes integramos la comunidad escolar, es decir, docentes, familias, estudiantes, etcétera, tiene que ser escuchada y también tiene que ser considerada, tiene que ser tomada en cuenta. Nos permite reunir información relevante y suficiente de nuestra escuela, de nuestro contexto y de quienes integramos la comunidad escolar. Se alimenta también de diversas fuentes, ¿sí? Tiene como principal insumo para ser significativo lo que las personas sabemos, lo que nosotros conocemos, lo que hemos experimentado y lo que vivimos día a día, por lo que no se construye solamente con datos estadísticos. Estos datos únicamente son un referente. Aquí es importante plasmar un análisis sobre la información que tenemos y no solamente con los factores externos, sino también con los factores internos
de lo que adolece la institución en cuanto a sus instalaciones, en cuanto a su equipamiento, a su personal, a su preparación profesional. Es decir, no solamente la mirada es hacia afuera, hacia los padres de familia, hacia los alumnos, sino también dentro de la institución, cómo estamos nosotros. Si tenemos sistematización, cuáles son nuestros resultados, por qué consideramos que tenemos esos resultados. Por ello es que el colectivo docente decide su estructura, su contenido y la extensión del mismo. No hay no está determinada una extensión de este programa, ¿no? Y se construye, se va revisando, se dialoga con el colectivo docente para poder ir definiendo qué situaciones son relevantes y significativas. Al mismo tiempo, este documento lo va revisando la autoridad educativa, ¿no? Los supervisores, los jefes de departamento, para darnos su opinión, sus recomendaciones, sus sugerencias, no para determinar lo que tenemos que atender. Eso lo determina el colectivo docente, porque nosotros vivimos ahí, trabajamos ahí y estamos preocupados por transformar una problemática específica. Además, también se actualiza cada vez que se requiere, ¿no? Y la nueva información ayuda a tomar decisiones a lo largo del ciclo escolar. Por ejemplo, eh, en un programa analítico que nosotros entregamos en una primera parte, bueno, fue un esbozo en el caso particular. Posteriormente, a partir de una serie de recomendaciones, fuimos conformando con más información. Teníamos mucha información paja, digámoslo así, ¿no? No obstante, nos pidieron hacer el análisis, es decir, no solo ahondar en las familias, ahondar en los alumnos, sino el planteamiento que les hacía yo hace un momento, ahondar también en las problemáticas profesionales que tiene la escuela, las problemáticas de equipamiento, de los servicios que se dan, ¿no? Y esta mirada de la autoridad también nos permitió ahora hacer un comparativo, por ejemplo, de nuestros resultados académicos del primer trimestre con el segundo trimestre, de nuestros resultados de aplicación de herramientas de CISAT del primer trimestre con el segundo trimestre, del análisis de las calificaciones reales, ¿no? Del primer trimestre con el segundo trimestre. Y así, por eso son una serie de insumos y es información nueva que se va agregando. A esta información le sumaremos el tercer trimestre, que tendremos que hacer este dato comparativo y quizás hacer este análisis, ¿no? De si la escuela avanzó en términos de resultados académicos, ¿no? En términos de mejora académica con nuestra comunidad escolar, o bien presentó alguna dificultad o disminuyó, encontrar las razones y los motivos del por qué. Asimismo, es importante señalar que la lectura de la realidad que se hace con cada colectivo docente es distinta, es decir, no podemos copiar en ese sentido, tener el mismo programa analítico de otra institución, aún estando en el mismo edificio escolar, es decir, ser de doble turno, porque tenemos, siendo la misma localidad, nuestros alumnos son distintos, nuestras problemáticas son distintos, los padres de familia son distintos, ¿sí? No solo, decía yo, porque la escuela se ubica en un entorno singular, sino también porque cada colectivo es único. Los maestros somos distintos en la mañana y en la tarde, ¿no? Entonces, algunos pudiéramos coincidir, ¿verdad? Pudiéramos coincidir de que trabajemos en ambos turnos. Sin embargo, también nuestro desempeño, también nuestra dinámica es distinta en ese contexto. Incluso podrían surgir análisis distintos del contexto de una escuela si fueran realizados por dos colectivos diferentes, parte de un ejemplo que comentamos. Es decir, no es posible advertir que existen análisis mejores que otros, sino únicamente son distintos. Y en última instancia, lo importante es que este proceso tenga sentido para quienes participan en él. Y no podamos decir, pues es lo mismo que otros años. No, no es lo mismo. Cada reforma ha traído
algunas situaciones pueden ser similares, pero no serán lo mismo, ¿no? Entonces, esto es algo importante. Aquí es donde entra también la autonomía del docente. Y la autonomía no significa libertinaje de lo que yo quiera hacer, sino aquí sí tengo la plena libertad de poder hablar de lo que sucede en mi entorno, de lo que sucede en mi salón, de lo que sucede en la escuela, de lo que sucede en mi comunidad y de lo que puede incidir la escuela en esta función social que debe de tener, que su impacto sea de adentro hacia afuera y no a la inversa, no de afuera hacia adentro, sino que nosotros transformemos de dentro hacia afuera nuestros contextos, atendiendo todas estas problemáticas que nosotros podamos identificar. Y bueno, es importante precisar que tampoco hay un número de problemáticas. Son las problemáticas que cada institución pretenda abordar. Tampoco, tampoco pudiéramos atender todas, pero sí pudiéramos hacer un listado en esta problematización, un listado de problemáticas y priorizarlas. Quizá no las terminemos en un ciclo escolar, pero avancemos en ese listado y quizá una coadyuve a eliminar otra problemática de la que ya tenemos al resolverla, ¿no? Entonces, en conclusión, esta lectura de la realidad también implica reconocer, decíamos, las condiciones socioeducativas de la escuela. Hay diversas alternativas para ello. Una es partir de preguntas que nos permiten identificar y compartir lo que saben, ¿no? Aquí viene una serie de preguntas muy interesantes que es importante que pudieran retomarlas y esto lo pudiéramos hacer de manera impresa a través de un formulario. eh, este, Hay una serie de opciones que cada colectivo pudiera desarrollar, ¿no? Y por ejemplo, pudiéramos cuestionar a nuestros estudiantes qué saben y qué desean aprender, cómo es el entorno donde viven, ¿no? ¿Qué hacen antes y después de acudir a la escuela? Son algunos planteamientos guía. No significa que estos son los que tienen que atender. Cada escuela tendrá también que poder diseñar o sobre estos mismos rediseñarlos, reestructurarlos y que nos permitan obtener la información que estamos buscando. ¿Ok? Eh, para las familias, ¿cómo están conformadas nuestras familias? ¿No? ¿Qué vínculos hemos establecido con ellas? ¿Cuál es la relación de la escuela, de los docentes, de los directivos? ¿Cuál es su lugar de origen? ¿Qué lenguas hablan? Porque es importante hablar de las lenguas para saber si tenemos que hacer codiseño. Si no hay un contenido, ¿no? Eh, sobre, eh, sobre una situación en una zona urbana, por ejemplo, y que tengamos un alumno que que su lengua materna, ¿no? Sea otra, entonces, ajena al español, entonces ahí tendríamos que hacer códice, ¿ok? ¿Cómo se involucra la formación escolar de sus hijos, etcétera? Vienen preguntas para el equipo docente, vienen preguntas para la comunidad, ¿no? Y vienen algunos aspectos que tenemos que rescatar de los espacios y materiales educativos que tenemos. ¿Qué espacio necesitamos modificar, por ejemplo, para que cualquier persona pueda desplazarse en la escuela de forma segura? Es decir, ¿existen rampas en la escuela? ¿Hay rampas de acceso por las entradas principales? ¿Hay rampas en la banqueta? ¿Alguien puede llegar hasta la cancha en silla de ruedas a través de rampas sin estar bajando escaleras? Todos estos planteamientos son los que tenemos que hacernos. ¿Y qué materiales educativos tenemos? ¿No? ¿Cuáles necesitamos? ¿Qué requerimos? Esto también se plantea para ir subsanando este tipo de situaciones. Entonces, estas son algunas de las preguntas guía que pudieran ayudarnos a ir conformando esta lectura de la realidad. Es relevante considerar que lo importante no solo es tener un listado amplio de preguntas, sino formular las que nos permitan, decíamos, reconocer nuestra realidad, la realidad de la escuela, tomar conciencia de cómo la perciben, cómo la percibimos nosotros, pero también cómo la perciben los otros. Es posible que estas preguntas planteadas inicialmente
deriven en otras, que nos inviten a tener progresivamente una comprensión más amplia y profunda de nuestra realidad. Por eso es inacabado, ¿no? Y sobre todo, poder identificar la manera de cómo la pensamos y cómo vamos a actuar en ella. Y conforme vamos generando estas preguntas, seguramente van a surgir la necesidad de acudir a otras fuentes de información para responderlas. Y estas fuentes de información, ¿cuáles pueden ser? Algunas de ellas, la revisión, por ejemplo, de las producciones de los grupos escolares. Entonces, es un insumo que nos puede dar información. Las observaciones que hacemos durante los distintos momentos de la jornada escolar, cómo se comporta nuestra comunidad escolar. Las conversaciones que tenemos con nuestros estudiantes durante las clases o durante el receso escolar. Los recorridos que hacemos por las inmediaciones de la escuela y las conversaciones con integrantes de la localidad, los que están a la periferia, con los papás que acuden a las instituciones. Y el contexto únicamente no es la periferia de la escuela. El contexto también implica recorrer nuestra localidad, caminar, conocer algunas de sus colonias, de dónde vienen mis alumnos, desde dónde se mueven, en dónde viven, cómo viven, para saber y podamos comprender la condición de algunos de ellos, sobre todo quienes son alumnos vulnerables. Y esto se hace moviéndonos en algún momento para conocer nuestro contexto, su contexto, ¿sí? También podemos recuperar conversaciones con las familias de los estudiantes, ¿verdad? Con otras personas de la comunidad. Eh, y a través del análisis de los aprendizajes de nuestros estudiantes, de nuestros resultados en cuanto a resultados académicos de aprovechamiento escolar, ¿no? De las evaluaciones diagnósticas, de las evaluaciones trimestrales, de los muestreos, del análisis de los resultados de las evaluaciones de Mejoredu, por ejemplo. Todos estos insumos nos van a permitir conocer, tener un panorama más claro de hacia dónde queremos llegar, cuáles son las problemáticas que tenemos que atender y hacia dónde queremos llegar. Es importante también señalar que este ejercicio de la lectura de la realidad, bueno, es retomar información que ya tenemos sobre la escuela y sobre nuestros estudiantes, pero también que podamos identificar una serie de situaciones problema que el colectivo considere relevantes, no la autoridad, el colectivo. Y aparte de relevante, significativos, que sirvan, que tengan un impacto para el trabajo escolar. Y aquí viene un ejemplo en este esquema, ¿no? En este ejercicio. Durante el recreo se observa una apropiación de las canchas escolares por parte de las niñas y se usa limitado, perdón, por parte de los niños y su uso limitado por parte de las niñas. Y esto generalmente sucede en muchas escuelas, ¿no? Porque creemos que las niñas no pueden jugar fútbol, las podemos lastimar. Entonces, indirectamente hay una exclusión, la cancha es de los chicos, ¿no? Y ahí está un planteamiento. Cada ciclo escolar también tenemos estudiantes que inmigran temporalmente por el trabajo de sus familias. Y la mayoría tiene como lengua materna el náhuatl. Ojo, ¿no? Entonces, ahí está otro planteamiento, otra situación, otro problema. Se han incrementado los casos de embarazos adolescentes entre el alumnado. Y fíjense, este listado, ¿no? De situaciones o problemas nos van a permitir hacer una selección, pero también una jerarquización. Por eso decíamos que quizá una pueda atender a otra, ¿sí? Es decir, resolver una de estas situaciones o problema nos puede ayudar a ir resolviendo consecuentemente el resto, ¿verdad? Identificamos altos índices de delincuencia en las inmediaciones de la escuela, ¿no? Seguido nos roban. ¿Cómo le haremos para evitar eso? Existe un creciente interés en la comunidad por el cuidado del medio ambiente. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer con nuestra comunidad, no solamente con los chicos?
tener un impacto, ¿no? Sobre todo esto del medio ambiente también es una temática transversal en sus diferentes espacios, en lo local, ¿no? En lo nacional y en lo global o mundial. Gran parte de nuestra población estudiantil trabaja en la venta de dulces por las tardes. Ahí está otra situación, a lo mejor por eso ese sector, este grupo de pequeños no traen la tarea completa porque salen a trabajar, ¿no? Tienen otra condición. Se observa un mayor involucramiento de las familias en las actividades escolares. La escuela ha establecido vínculos y participado en proyectos con autoridades municipales y asociaciones civiles que trabajan en la defensa de los derechos de las personas migrantes. Entonces, esto, ¿quiénes lo pudieran tener? Pues los estados, las entidades federativas que están en las fronteras, ¿no? Pensando un poquito en Quintana Roo, en Chiapas, ¿verdad? En Oaxaca, la gente que va transitando por todo el país, ¿no? En Tijuana, en Nuevo Laredo, este, en, en Chihuahua, etcétera, etcétera, ¿no? No se disponen de materiales de lectura para los y las estudiantes. Esta es otra problemática, que a lo mejor mi biblioteca de aula tiene únicamente 5 títulos y estos títulos no corresponden a la edad, eh, o no son temas que puedan ser acordes a la edad de los niños, ¿no? Es decir, textos que no tengan nada que ver con el interés que les pudiera generar de acuerdo a su edad, ¿no? Eh, Hay un río cercano a la escuela que ha sido tomado como depósito de basura y está provocando la contaminación del agua. Si observan, son una multiplicidad de situaciones y problemas que podemos considerar como relevantes, ¿verdad? Como significativos y que pueden coadyuvar a la mejora de nuestro contexto, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, reconocer estos procesos formativos de mejora y solución desde la escuela, es decir, debemos de partir desde la escuela. Tenemos que ampliar la comprensión y la reflexión del problema, no solo los maestros, también los alumnos, también los papás, también las autoridades de nuestra localidad, las autoridades educativas. Tenemos que generar espacios de diálogo y reflexión colectiva. No solamente es un problema de la escuela, tiene que ser también una situación que podamos asumir todos ese sentido de pertenencia que es de nosotros y que tenemos que atenderlo. Y para ello se requiere la participación de la comunidad escolar, es- de todos. Es muy complejo que todo esto lo querramos hacer solo los docentes o un directivo que quiera hacer todo este proceso solo. Entonces, viene aquí también un ejemplo que tiene que ver con la parte de un mapeo, ¿no? Un mapeo y que nos permite priorizar y viene como estas líneas, ¿verdad? Estos canales de flujo que nos permiten ir identificando algunas situaciones. Tenemos ausentismo entre el alumnado y aquí se viene planteando varias situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, una de ellas es que la escuela no tiene una estrategia de trabajo en casa para que para que estudiantes embarazadas continúen con sus estudios en el último trimestre de su embarazo. Entonces, buscamos al centro y nos damos cuenta que una problemática que tiene esta institución es el incremento de casos de embarazo en adolescentes de esa institución, ¿verdad? Entonces, ahí está una problemática. Y tenemos ahí a un costado que las y los estudiantes no están entregando sus tareas. Bueno, porque en la parte de arriba donde iniciamos tenemos estudiantismo entre el alumnado y encontramos una causa-consecuencia, ¿verdad? Entonces, este ejercicio lo podemos analizar para que ustedes vayan identificando, ¿no? Este es un ejercicio que viene en este primer fascículo y que nos permite ir atendiendo de la mejor manera esta problemática, ¿no? Que hoy se palpa aquí. Y que bueno, nosotros tendríamos que priorizar de qué manera también la vamos a atender con el colectivo docente, con los alumnos
y con los padres de familia. Les haremos llegar, por supuesto, la liga de este documento para que ustedes lo puedan consultar eh, este, con mayor detenimiento. Esta lectura de la realidad nos va a ayudar a reconocer y a caracterizar estas situaciones y problemas del contexto, pero también nos permite cuestionar desde dónde las miramos, con qué ideas, bajo qué creencias y, en consecuencia, nos va a enriquecer también esa mirada y nos va a advertir de otras posibilidades de transformación. Por eso, en ese sentido, es preguntarse, ¿qué queremos transformar de esta situación? ¿No? ¿En qué sentido o dirección queremos que cambie? Tenemos que identificar este horizonte de cambio, ¿no? Que nos permite reconocer las posibilidades de participación en, decíamos, y desde la escuela. ¿Cuál es el trabajo formativo que se puede hacer desde la escuela para contribuir de manera significativa a la vida de estudiantes y de nuestras comunidades? Esos son algunos de los planteamientos que nos pueden permitir, ¿no? Ser más objetivos en lo que estamos planteando en nuestro programa analítico. Y ya una vez que identifiquemos nuestra situación, nuestras situaciones y problemas de nuestro contexto socioeducativo, también tenemos que reconocer aquellas posibilidades de formación que tienen con nuestros estudiantes. Y para ello será necesario realizar un trabajo de contextualización y codiseño de contenidos a partir del análisis de los programas sintéticos, si es necesario, ¿ok? Para el caso del codiseño. En el fascículo 2 de esta serie es donde se abordan estos procesos. Entonces, no recuerdo si son 5 o 6 fascículos, pero viene todo este proceso para la construcción del programa analítico. Y en este ejercicio, ¿no? Que me parece muy claro en este ejemplo, viene esta tablita, ¿no? No hay un formato específico, hay algunas sugerencias, pero cada entidad federativa ha determinado, diseñado a través de la autoridad, quizá un formato que nos permita ubicar estos planteamientos que nos vamos haciendo y sobre todo la construcción de este programa analítico, ¿no? Y para ello es importante cuestionarnos qué situaciones y problemas identificamos en nuestro contexto. Pueden ser varios. ¿Qué sabemos de estas situaciones y problemas en los que queremos incidir? ¿Tenemos conocimiento de ello para poderlo resolver? ¿Cómo imaginamos que pueden llegar que puede llegar a ser lo que queremos cambiar? ¿Cómo vislumbramos esa situación en su transformación? ¿Con qué contamos para abordar dicha tarea? ¿No? Y aquí viene una, una nota que durante este ejercicio de problematización es posible que identifiquemos la falta de condiciones, tanto materiales o humanas, que son necesarios para abordar algunas de estas situaciones y problemas identificados. Sin embargo, también es importante que, que reconozcamos la experiencia, las capacidades que tenemos como colectivo docente y con nuestra comunidad escolar. Todo esto con el fin de solucionar estos desafíos que nos planteamos. Teniendo claridad en esta situación, entonces, ¿cómo podemos abordarlo desde nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje? Y cuando hablamos de nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, ahí también entramos los docentes, los padres de familia y los alumnos. ¿Requiere ser abordada en todos los grados o solo en algunos? ¿En cuáles? ¿En qué fases? ¿No? ¿Qué participación esperamos de quienes integran la comunidad escolar? ¿Cómo van a participar? ¿Cómo vamos a coordinar? ¿Cómo vamos a sistematizar este trabajo? ¿Y qué participación esperamos de actores externos a la escuela? ¿A quiénes podríamos recurrir? Eso es algo también importante. No solamente la autoridad educativa. ¿En qué otro lugar pudiera yo eh, eh, gestionar
alguna situación que nos permita resolver algunas de las problemáticas planteadas con nuestro colectivo. Y para ello, regresar a este ejercicio de la lectura de la realidad y a esta problematización, ¿no? En cualquier momento del ciclo escolar, nos va a permitir enriquecer esta mirada, es decir, es como un vaivén. Termino, no porque lo termine y lo entregue, está finiquitado, sino sigue en este proceso de construcción, es permanente. Estos cambios se pueden ir haciendo de manera mensual también en cada sesión de consejo técnico. Se puede complementar la lectura de la realidad también para ser más objetivos en aquello que queremos alcanzar, ¿no? Y aparte de enriquecer nuestra mirada al paso del tiempo, también nos va a permitir comprender con mayor detenimiento, con mayor claridad, aquellas situaciones y problemas que ya identificamos e incluso quizá reconocer otras situaciones como nuevos puntos de partida para desarrollar este trabajo escolar. Y lo colocamos en verde. La contextualización es el punto de partida para la toma de decisiones pedagógicas que nos permitan atender y resolver un problema identificado en nuestro contexto, dándole sentido a los contenidos sintéticos en los procesos formativos que se pretende construir en nuestros alumnos para transformar nuestra realidad. ¿Ok? Y bueno, de manera sintética, esto contiene este documento y quisiéramos concluir con esta frase. Jamás acepté que la práctica educativa debería limitarse solo a la lectura de la palabra, a la lectura del texto, sino que debería incluir la lectura del contexto, la lectura del mundo. Paulo Freire. Y es así como cerramos con esta sesión para que ustedes pongan manos a la obra y transformemos a partir de estas lecturas, ¿no? Tanto de un texto como de nuestro contexto, en la transformación de nuestra localidad, en la transformación de nuestra comunidad, en la transformación de la sociedad, pero también en la transformación de este mundo tan complejo. Muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta pronto.